que hay como destacar, o sea, ya este monasterio pues ya, digamos, pues pierde un poco el protagonismo que había tenido. Se queda en un monasterio pues de clausura y puramente, pues eso, muy cumplidor y muy ortodoxo, que por eso yo digo que esta sería la época ortodoxa, de la ortodoxia. Hay un personaje que es Fernando de Ceballos, que escribe La Itálica, que es un librito muy grande, que muchos de nosotros lo hemos leído. Este se escribe en 1732 y, bueno, desde 1732 a 1802. Y se publica de todas formas en 1886, como más de 100 años después. Y bueno, este de La Itálica es un librito que habla de cosas de monasterio y cosas de Itálica, aunque Itálica pues prácticamente estaba bueno, pues que estaba tapado por tierra, prácticamente tampoco había gran cosa, pero bueno, lo que encontraban, bueno, pues todo eso lo narra en La Itálica Fernando de Ceballos. Y escribe también, en 1774, La falsa filosofía. La falsa filosofía es una muestra de la ilustración católica más virulenta, quiero decir, ataca la reforma, vamos, de una manera pues cruel, ¿no? Ese era el ambiente de los jerónimos entonces, es decir, era lo ortodoxo. Lo que dijera la Iglesia Católica, bueno, a nosotros no nos había llegado la Reforma, pero es que no nos llega la Reforma hasta 300 y pico años después. O sea, aquí la Reforma, ni nada que se le pareciera, pues tuvo lugar, ¿no? Bueno, entonces, en 1835 se produce la exclaustración por la desamortización de Mendizábal y, curiosamente, más tarde, o sea, esta exclaustración de 1835 se produce 300 años más tarde que las exclaustraciones que Enrique VIII había llevado a cabo en Inglaterra. Quiero decir, con esto bueno, para nosotros es una cosa penosa que se expropiara, pero claro, tenemos que pensar que para la economía, pues las exclaustraciones que tenían posesiones en manos muertas, que es lo que se decía, pues los ingleses repartieron esas tierras y la economía les fue bastante mejor que a nosotros. Y bueno, no solo los ingleses. En época de Lutero, ya el convento donde estaba Lutero también se fue despoblando, o sea, y estamos hablando de muchos años, ¿no? Entonces, pues bueno, eso era lo que pasaba, ¿no? Bueno, entonces ellos se vuelcan mucho en el estudio de las Santas Escrituras, que esta orden... Perdón, me he traído unas gafas por otras y estoy un poco loco con eso. Bueno, entonces, pasamos página. Veo que tenéis mucha paciencia conmigo, perdón, os lo agradezco. Bueno, vamos a hacerlo esto un poco más distraído. Vamos a hablar bueno, aquí son las distintas etapas, y vamos a hablar un poco de lo que creo que es lo que marca el paso a la Edad Moderna. En 1450 se pone en marcha la imprenta por Gutenberg. Gutenberg era un... ¿Alemán? Sí, gracias. No, pero quiero decir que era un orfebre. Y entonces el hombre pues hizo lo siguiente. Él ya no lo sabía, pero de todas maneras ya él no fue el primero, pero no lo sabía que se estaba haciendo por otro lado. Los coreanos estaban en ese tema y los chinos ya habían estado muchísimos años antes intentando hacer lo que ahora iba a hacer Gutenberg, pero el problema de los chinos es que tiene 50.000 tipos, no tienen 29 letras. Entonces los chinos, pues bueno, desistieron, porque era imposible. Imaginaros un cajista pues, con 50.000 tipos alrededor, ¿cómo lo hacía, ¿no? Entonces,
Gutenberg lo que hace es lo siguiente. Coge y crea los tipos móviles, que por eso se llama la imprenta de tipos móviles. Entonces, esto consistía en lo siguiente. Se crea un punzón que es algo parecido a esto, pero que es de un metal duro, y lo que hace es que lo clava en un metal más blando, tipo plomo, por ejemplo, y esta señal que queda de la letra lo que hace es que con un molde pequeñito lo pone encima y le vierte una aleación de plomo, estaño, antimonio, todo lo que es apropiado, digamos, los orfebres, todo eso lo conocen muy bien, para que el tipo se funda y se forme esta barrita con la letra, que es lo que persigue. Y hacen tantas letras como les haga falta. ¿Vale? A medida que se pueden estropear, si no lo veo, pues crean nuevos tipos y ya está. Claro, hay 28 tipos, 28 letras, pero luego hay algunos signos más, de puntuación y todo eso, y aparte hay distintos tamaños, en fin, todo eso. Pero, bueno, eso era ya bastante más fácil. Entonces, estos tipos los ponían en unas regletas y iban componiendo, digamos, las distintas, el distinto texto, ¿no? Se ponía aquí, se pintaba, aquí en este bastidor, aunque desde aquí no se ve muy bien, pero en ese bastidor se ponía el papel, esto se plegaba, se metía para adentro, se tiraba del tirador y esto se imprimía. ¿Vale? Este era un poco el funcionamiento de la imprenta de Gutenberg. Bueno, ¿sobre qué es soporte? No, aquí quiero recoger el soporte, no solamente el de la que utilizaría en este caso Gutenberg, otros impresores, que serían papel, sino un poco recorrido de los distintos soportes. Estaría el papiro, antes hablaba José, el rollo de papiro, que por eso cuando a veces se habla, como antes hemos dicho leyendo un capítulo de la Biblia, pues dice, dame el rollo, el pequeño rollo, y el pequeño rollo parece que es un poco intrigante, ¿no? Dice, ¿esto qué es? Bueno, pues el pequeño rollo es porque muchos de los escritos de la Biblia están en rollos, no están en papiros, la mayoría. Entonces, bueno, hay el papel, lógicamente, bueno, el papel, el pergamino y la vitela. La vitela es un pergamino de corderos, digamos, más pequeñitos o recién nacidos, que lo que hace es que esa piel sea mucho más fina, más blanca y, digamos, de muchísima más calidad. Lo que pasa es que, claro, representa sacrificar animales más pequeñitos y que ya no se utilizarían para otra cosa, ¿no? Bueno, pues esa sería la vitela, y el papel pues nos viene a través de los árabes, pues de China. De China prácticamente viene todo. Yo muchas veces reflexionando creo que menos mal que Cristóbal Colón fue a América y la descubrió, porque ya estaban los chinos a punto de llegar allí. Si hubieran llegado antes que Colón, el mundo hubiera sido completamente diferente, digo yo. Entonces, pues bueno, menos mal. Pero de los chinos venía todo, quiero decir. Luego lo veremos. Estaban avanzados, bueno, esto de los tipos móviles llevaban ellos con cerámica y con madera ya ensayándolo, pero el problema era lo que os digo, que no había forma de con tantos tipos pues, manejarse. Bueno, pues aparte de los libros, pongo la pantalla, porque claro, la pantalla ya es nuestro soporte. Ya hay que no compramos un libro, o sea que ya vamos por ahí. Bueno, pues sigo. Hay una cosa que a mí me tiene encantado, que son los grabados. ¿Por qué? Porque los grabados, mucho más que la imprenta, son los que hicieron que se pudieran imprimir libros baratos, libros con imágenes, libros que la gente que no sabía leer podía entender, y libros que ayudaron muchísimo, no libros, grabados, digamos. Los grabados, ahora lo veremos, pueden ser de una hoja o pueden ser también un libro. Entonces, lo que os digo, es una maravilla, porque la gente en esa época aprendió a leer en grabados, no aprendió a leer en libros. Y los libros, los pocos libros que se hacían, en realidad eran para enseñantes, para que ellos lo utilizaran para enseñar, ¿vale? Y además los grabados lo que permitían era
hacer de una manera rápida y económica muchas imágenes. Esto, no digo para la tecnología, sino para la medicina, para la farmacia, para todas las ciencias, es que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, todas las tesis y todo el conocimiento, el grabado lo facilitó enormemente. Además, que los grabados, bueno, ahora lo veremos, son bastante más anteriores a las imprentas, ¿vale? Bueno, pues, perdona, la xilografía, siglo representa madera y grafía, pues, inscripción. Entonces, la xilografía es la que se hace con madera y lo que se hace, bueno, luego lo vemos. Para distinguirla, la litografía es la que se hace con piedra y se queda, digamos, lo que va a imprimirse se nos ha quedado en relieve, porque lo de la piedra que se utiliza es piedra caliza, lo que se le hace a la piedra es proteger lo que va a ser el relieve con algún tipo de pintura grasa, tipo barniz, y se le echa agua fuerte, y donde no hay barniz, el agua fuerte se come la piedra. Entonces nos deja lo que nosotros queremos, que es una superficie en relieve, que es la que va a imprimir, ¿vale? Ese es un ejemplo de lo que puede ser un relieve. Y los grabados, cuando son calcografías, se hacen en metal y entonces lo que imprime es el hueco, no el relieve, sino que lo que se hace, bueno, aquí tenéis una peseta, lo que se hace es que se araña el metal y los arañazos que veis aquí, que se hacen con un punzón, esos arañazos es donde se abre un pequeño surco y en ese surco es donde va a entrar la tinta y entonces el hueco es lo que proporciona la impresión, al contrario de antes, el hueco, digamos, no imprimía y sí el relieve, ¿vale? Estos son los 3 tipos de grabados. Ahora los grabados se hacen, bueno, es decir, desde el invento de la fotografía todo esto ya pues no vale para nada, es decir, esto ya ha quedado en la historia. Pero bueno, se conseguían grabados espectaculares y además pasa una cosa, que los grabados también pues permitieron que muchas obras de arte se pudieran conocer, porque el grabado de una pintura, eso no llegaba nada más que a 4. Sin embargo, los grabados hicieron que la cultura, digamos, se expandiera, se pudiera difundir enormemente. Bueno, la xilografía que hablaba antes, pues es la más importante de los 3 sistemas y ya veis, se trata de ir quitando madera y dejando algo de la superficie de madera sin tocar y ahí es donde va a impregnarse de tinta y se va a poder grabar, ¿vale? Además no necesitan una imprenta tan complicada como el caso de la de Gutenberg, simplemente una prensa, ¿vale? Era mucho más fácil y por eso era más económico. El grabado en madera con media reproducción gráfica, bueno, aquí tenéis un grabado, ya veis, un grabado que se hace en madera, la cantidad de detalles que tiene. Entonces, no quiero fijaros los cristales reflejados, bueno, quiero decir que se conseguían y además había artistas, en este caso, no sé si lo veis vosotros, pero este es un grabado, digamos, a ver si lo digo, de Durero, y hizo miles en madera y también hizo en metal. Entonces, pues, bueno, a mí, ya os digo, me encantan los grabados. Este es el origen de la xilografía. El origen de la xilografía, como es normal, pues se produce en China. En los siglos XV y XVI se desarrolla en Europa, pero se inventa en China. Entonces, lo que os digo, se hizo asequible el arte a las clases menos favorecidas, satisfaciendo las necesidades culturales y sobre todo populares de la vida cotidiana, pero claro, siempre puestas al servicio de las ideas políticas y sobre todo religiosas. Todo lo que se imprimía, no en China, bueno, y en China también, todo lo que se imprimía tenía que ver con motivos religiosos,
Es decir, que la cultura de esos años era religión. Es que todo era religión. No, vamos, y además, el que podía expandir sus ideas eran los religiosos. Las otras personas, no, como no eran una organización, pues bueno, quiero decir, prácticamente, pues no, su opinión no llegaba a ningún lado. Bueno, pues también los religiosos, porque esto es un sutra, que es el Sutra del Diamante, que se llama. Esto también es un libro de religión chino. Bueno, pues los orígenes, como os digo, serían la reproducción sobre papel. Comienza en China en el siglo VI, alrededor del 593. En ese año, fijaros, se ordenó por decreto la recopilación de dibujos y textos inéditos, porque los chinos hacían dibujos, pero también hacían en la xilografía, estaban haciendo los textos, ahí lo veis. Bueno, pues por decreto se obliga a que se recojan grabados de madera y se publique, y este hecho iniciará, digamos, la proliferación de las técnicas xilográficas. Y el libro este que viene ahí es del 868. Este libro es del 11 de mayo del 868 y hay más antiguos, pero este es el que se sabe porque se tiene certeza, porque está expresada la fecha en la misma xilografía. De estas xilografías también es verdad que se han perdido muchísimas, porque el papel, entonces, pues más bien era casi de arroz, el arroz casi los insectos se lo acababan comiendo, en fin, es decir, que prácticamente no es que se conserve mucho del papel, porque el papel era muy perecedero de la forma en que estaba hecho. El papel moderno ya es de otra manera y es mucho más resistente, ¿no? Bueno, pues este Sutra del Diamante es un texto que recoge las palabras de Buda, ya veis, es religioso, y sobre esta fecha, San Isidoro, nuestro San Isidoro, el que da nombre a este monasterio, estaba escribiendo las etimologías. Una cosa parecida a lo que estaban haciendo en ese mismo momento los chinos. Pero hay una diferencia, que San Isidoro lo tenía que manuscribir. Y ellos lo hacían en un grabado que luego hacían miles de copias. La difusión no tiene nada que ver. ¿No os parece? Bueno, nos vamos a las estampas. Las estampas casi son recientes. No, esas sí las conocemos nosotros. Pero forma parte de los grabados que se hacían antes de la imprenta. Entonces, las estampas se hacían en la Europa bajo medieval y se obtenía por medio de una copia xilográfica, una hoja impresa, porque nada más se podía imprimir una cara del papel, porque la tinta, digamos, y la debilidad del papel no lo permitía que fuera por los dos lados. Lo que se imprimía, pues la mayoría de veces la Virgen María o otras vírgenes, que era, digamos, el motivo más conocido. O santos, como San Sebastián, que evitaba las plagas, o San Roque, que protegía a los peregrinos, o Santa Polonia, que evitaba el dolor de muelas, o San Cristóbal, que nos evitaba la muerte súbita. Nosotros aquí explicamos mucho que San Cristóbal, que está allí, que yo desde aquí lo veo, pues estaba entonces ahí, y cuando la gente se asomaba, veía a San Cristóbal y sabía que ese día no se moría. ¿No es así, José? Era el patrono de la muerte súbita, ¿no? Pues bueno, fijaros qué lujo, una estampa con la imagen de San Cristóbal. Ya íbamos seguro a todos los sitios, no tenía que venir a asomarse aquí, ¿no? Bueno, pues las estampas se hicieron a miles y también se hicieron naipes, que también venían de China, y también se hacían muchos calendarios. Nosotros creo que también hemos conocido los calendarios donde venía la luna nueva, la llena y tal, que los agricultores les servía de guía para plantar y todo eso. Bueno, pues eso parte de la época medieval y parte, bueno, y se empezó a publicar mucho cuando en 1582 se crea
por parte de Gregorio